Bien, esta mañana estamos con el doctor David Kunza. Él es abogado de los accionistas principales o mayoritarios del Banco Nuevo Mundo, entidad que, como ustedes saben, desde el año 2000 está en un proceso de liquidación. Vamos a conversar acerca de las observaciones que tienen los accionistas mayoritarios en torno a este proceso. Volvemos. David Kunza, representante legal de los accionistas principales y mayoritarios del Banco Nuevo Mundo, actualmente en liquidación, se encuentra con nosotros. Doctor Kunza, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, señor Zelaya. A ver, infórmenos. Ustedes vienen ya desde hace casi 4 años litigando en este proceso en contra de la liquidación del Banco Nuevo Mundo. ¿Cuáles son los principales argumentos y en qué estado se encuentra actualmente este proceso? Bueno, tenemos un proceso que estamos siguiendo ante la Corte Suprema de nulidad de liquidación. Este ha culminado la etapa de pruebas y estamos en el periodo final de alegatos para que esta sala, el Tribunal Supremo, dicte sentencia. Pero lo relevante que ha ocurrido estos últimos días es que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha concluido un dictamen en el cual ha establecido, después de revisar una serie de documentación que nos había sido negada a nosotros y negada al Poder Judicial, y que sí ha tenido acceso al Congreso de la República, de que el Banco Nuevo Mundo fue liquidado o se pretende liquidar sin una determinación patrimonial. La SBS, cuando dicta la resolución 775-2001 para liquidar el Banco Nuevo Mundo, en uno de sus considerandos, en un comunicado que saca un día antes de la liquidación, dice: este banco se va a liquidación porque 2 auditoras de prestigio internacional, Arthur Andersen y Pricewaterhouse, revisando el informe de Arthur Andersen, han determinado que el patrimonio del banco es negativo en menos 220 millones de dólares. Pero discúlpeme, la liquidación se dispone, tengo entendido, por un problema de liquidez. Es decir, porque el banco deja de cumplir con sus obligaciones. No, ese es la intervención. La intervención es un caso, obviamente, de liquidez. Hay una corrida financiera, una corrida que puede afectar hasta el banco más solvente del mundo, si sujeto a una gran corrida. Ya, a lo que voy es que, claro, dispone por esa razón, pero luego el tema de la determinación patrimonial, entiendo yo que es un tema totalmente independiente de la declaratoria de disolución. O sea, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son al revés, es la consecuencia natural. Un banco puede ser intervenido por un problema de liquidez coyuntural y subsana su problema y sigue operando. El problema radical es que si ese banco intervenido es insolvente, tiene que ir necesariamente a la liquidación. Entonces, por eso la determinación patrimonial previa es un acto, es el acto previo, es como decir, esa certificación para otorgar el siguiente paso, que es la liquidación. Si ese documento no, si eso no se ha hecho, no se podría hacer una liquidación, porque no se garantizaría el derecho de los acreedores, primero, de los accionistas y de cualquier tercero que tenga interés sobre ese patrimonio. En este caso, la causal por la cual la Super determina la liquidación del banco, ¿cuál es? ¿Cuál es la causal? Que el banco había perdido su patrimonio en menos 220 millones de dólares. Eso está en la resolución publicada, en un comunicado oficial firmado por el superintendente de ese momento, Luis Cortabarría. Correcto. ¿Qué cosa nos hemos enterado recién? Y eso es un hecho gravísimo. El que primero la autoridad se haya negado sistemáticamente a mostrar un documento en un Estado de Derecho, en que hay normas de transparencia pública. La superintendencia se ha negado ante diversas entidades a mostrar ese documento, pero por fin al Congreso sí se lo mostró. Le mostró los famosos informes de Arthur Andersen y Price. ¿Y qué dicen estos informes? La primera dicen, hacemos una salvedad, dicen: esto no es una valorización del banco. Segundo, dice, esto que estamos haciendo tampoco es una revisión de estados financieros o una auditoría de los estados financieros. Esto es un informe hecho exclusivamente para una venta de bloque patrimonial entre el Banco Nuevo Mundo a favor de otro banco, siguiendo las instrucciones de 2 clientes. Es como que alguien revisa ciertos documentos para un merge, para un negocio concreto, y dicen, ese documento no puede ser utilizado con ningún otro fin ni objetivo. Y pese a eso, la superintendencia lo utilizó, se sustentó en este documento y basó la liquidación como elemento fundamental en este reporte. Pero en esa época existía este famoso programa de consolidación patrimonial, que permitía justamente, o permite justamente en esos casos, hacer una valorización del banco y poder transferir los bloques considerados sanos, digamos, para justamente salvar esa parte. Eso está en la ley, es parte de lo que establece la ley. Pero esa valorización respondía a criterios del adquirente y del vendedor. Y el adquirente, como en este caso, instruyó y decía: no quiero que me valoricen todo este patrimonio porque no me interesa adquirirlo, porque para efectos de mi negocio no quiero adquirir este patrimonio, ni tampoco quiero estos créditos. Eso no significa que ese patrimonio y esos créditos sean negativos, sino que para fines de un negocio concreto no debían tomarse en cuenta. Entonces, ese reporte tiene un fin que no debió salir del marco para el cual fue realizado, que era el supuesto negocio
de venta de un bloque patrimonial. Es como que dos empresas privadas se sientan y dicen, señores, vamos a hacer un negocio, nos vamos a fusionar y vamos a establecer ciertas reglas muy particulares para nuestro negocio. Ahora, doctor Cunza, pero contablemente la diferencia, digamos, usted sabe que es, digamos, procedimentalmente hay una distinción, pero en términos objetivos y reales, contablemente hablando, tenía el mismo valor. O sea, ¿no? El banco estaba con un serio déficit patrimonial y, por tanto, le digo un elemento que puede poner, digamos, que modifique ese concepto. Los valores no requeridos por el banco adquirente, o sea, los bienes que no quería adquirirlos, más la cartera que no quería adquirir, tenían un valor aproximado de 120 millones de dólares. O sea, era menos 120 millones de dólares porque era lo que no le interesaba, porque era una decisión comercial. Y decía, yo no necesito la infraestructura física del Banco Nuevo Mundo porque tengo mi propia infraestructura física. No necesito el software, no necesito el personal, no necesito la tecnología porque la tengo. Entonces, esos intangibles tienen un valor muy importante, que probablemente si esa negociación hubiera sido conducida no por el Estado indebidamente, sino por dos agentes privados, el accionista del Banco Nuevo Mundo, más el otro accionista del pretendido accidente, hubiera tenido otra conclusión. Pero aquí lo que creo que es importante resaltar es la falta de transparencia de la autoridad. Le voy a contar un hecho anecdótico. Hace 2 semanas, el viernes de la semana pasada, tuvimos una audiencia de pruebas ante un vocal supremo. El procurador prestó juramento en ese momento y presentaron un recurso firmado por la más alta autoridad de la superintendencia. ¿Y qué cosa es esa actuación judicial ante un vocal de la Corte Suprema? Exhibir documentos. Y una de las exhibiciones era exhibir estas famosas valorizaciones. ¿Y sabe lo que le contestó el procurador y el superintendente adjunto? Le dicen, esos documentos no obran en nuestro poder. Esa misma información, por otro oficio, ha sido entregada al Congreso. Entonces, cuando una autoridad se comporta de esa manera, con falta de respeto a las instituciones y con una falta de transparencia, es porque algo no ha hecho bien o está conduciendo algo de manera equivocada. Si yo tengo mi comportamiento de manera transparente, creo que he cumplido con mis obligaciones y deberes de acuerdo a la ley, pongo la documentación a disposición de quien la solicite y no le miento o le falto a la verdad a un magistrado supremo para después tener una doble variable con otra autoridad. Doctor Cunza, permítame una pequeñísima pausa para seguir conversando acerca del tema de la liquidación del Banco del Nuevo Mundo. Volvemos. Volvemos con el doctor David Cunza, representante legal de los accionistas mayoritarios del Banco del Nuevo Mundo. Cuando, digamos, según este programa de consolidación patrimonial, al hacerse esta estimación de que el patrimonio era negativo, según lo que establece la ley, tengo entendido, no queda otra cosa más que ir hacia la liquidación. Eso fue lo que sucedió en el Banco del Nuevo Mundo. Usted me está hablando, doctor Cunza, de una serie de hechos formales, adjetivos, importantes, por cierto, pero que no cuestionan el fondo del asunto. Es decir, en este aspecto lo que se podría decir es que la superintendencia, en el asunto de fondo, cumplió con la normatividad que está establecida. ¿Ustedes no piensan hacer lo mismo? O sea, están acogiendo elementos adjetivos formales que pueden tener relevancia, pero que en el asunto de fondo no desvirtúan la causa principal de la liquidación. No, creo que al revés, no se ha cumplido con el fondo del tema. El fondo del tema es que la normatividad del 108, esta de consolidación financiera, es una normación adjetiva. La normatividad fundamental es la ley de bancos. Y la ley de bancos tiene regulación muy clara, que decía, antes de liquidar, la superintendencia tiene una obligación, efectuar ella la determinación patrimonial, de tal manera que a quien le determine su patrimonio pueda aceptarla, impugnarla o plantear alguna modificación. En este caso no se ha hecho, es un tema de fondo. El tema adjetivo sería finalmente que se hubiera considerado uno o no otro ítem. Acá no se ha efectuado el tema más importante, la determinación patrimonial. Y es solamente porque la superintendencia no lo hizo sino estos dos auditores. No, porque estos auditores no hicieron una determinación patrimonial. Estos auditores hicieron un informe para un negocio puntual. Y así lo dicen. Este informe solo puede ser usado por dos personas. El gerente del Banco Nuevo Mundo y el gerente del Ámbito de Finanzas. Nadie más. Y la superintendencia lo usó indebidamente. Lo usó indebidamente porque hay criterios de valorización, criterios de negocio, como le repito, de negocio, no de valorización patrimonial de una autoridad. Un criterio de negocio es, yo no quiero valorizar el software del Banco Nuevo Mundo, y eso podría ser su principal asset. No quiero valorizar su sede patrimonial porque no me interesa. Es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque si bien hay depositantes que han cobrado,
sigue habiendo una serie de otras personas que no han cobrado en el Banco Nuevo Mundo. Y cualquier afectación de deterioración patrimonial va a afectar a todos aquellos que depositaron, a los accionistas y a todos los acreedores que estén en las siguientes líneas de prelación. Entonces hay un interés colectivo en que se haga este tipo de garantías. Si no, finalmente, estaría en manos del Estado liquidar o no liquidar una empresa bancaria de acuerdo a su criterio arbitrario. Por eso la ley da seguridades a todos los que están involucrados en un negocio bancario. Perfecto, Rogunza, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos mañana también a darle la oportunidad a los señores justamente que han cobrado sus acreencias y que de alguna manera están de acuerdo con este proceso, y veremos qué decisión toman las autoridades respecto a este tema. Lo importante es respetar la estabilidad jurídica y que los derechos de las personas y las empresas sean respetados claramente. Nuevamente, muchas gracias, doctor Cursa.